al querido Molay Mazo Antiveros que me haya aguantado tantito, porque si me lo guardaba esto se me hace cáncer, mi querido Molay, y hay que exhibirlos, 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 exhibirlos. Y bueno, pues nos da bases, elementos, herramientas también el periódico El País. ¿Cómo estás, mi querido Molay? ¿Qué tal, Vicente? Buen día para todas, para todos acá en el canal de Sin Censura. No, está muy bien darle sus chingas a estos derechangos. A la perrita de Trump, está bueno exhibirlos, demostrar que son unos farsantes y que tienen intereses espurios, nefastos y peligrosos detrás. Y hay que combatirlos, no queda de otra, porque periodistas no son. No, Gente no, como no. este tipo, el Bloque Negre, periodista no es un propagandista de discursos de odio, es un propagador de mentiras y es un saboteador de la legalidad, como lo acabas de remarcar muy bien, y un saboteador de la democracia. Que eso es lo que hoy perfila el régimen trompista, y estos achichincles de Satanás, pues son eso, ¿no? Son perritas del régimen trompista, que es un Oye, régimen de... ¿y qué me dices? Yo creo que estás al pendiente, ¿no? Ayer hablábamos aquí en Sin Censura porque se nos pararon los pelos. ¿Por ahí me escuchas? ¿Me escuchas? A Se fue ver, un poquito. ahí me escuchas. Ayer Te se nos quedaste que pararon, les pararon los pelos. bueno, se nos pararon los pelos porque escuchábamos a Marco Rubio buscar la desarticulación de la de Justicia Internacional, Exactamente. Corte Penal porque no vayan, Internacional. sí, no vayan a hacer no vaya a ser que vayan a venir por nosotros. Háblanos de eso y pues de la intentona, que también debe de llevarnos a Netanyahu, porque está precisamente con una carpeta abierta Netanyahu ahí. Sí, por supuesto. Es que estamos asistiendo a la destrucción, ¿no? Toda la intención de los grandes magnates del mundo, los grandes poderosos económicos del planeta, el 1%, encabezados por este personaje deleznable, este criminal, pedófilo, asesino, come niños, que es Donald Trump, está perfilando la destrucción del derecho internacional, ¿no? La destrucción de cualquier tipo de consenso, cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de estructura jurídica que surgió, ¿no? De la crisis de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda la Organización de las Naciones Unidas, todo el marco del derecho internacional, la idea de un sistema basado en reglas, ¿no? Que ciertamente nunca se respetó, ciertamente siempre han estado los imperios europeos, el imperialismo norteamericano, golpeando, sometiendo, invadiendo, conquistando, ¿no? A países de la periferia, ¿no? Empobreciendo al mundo sistémicamente a partir de la división internacional del trabajo y los mecanismos de explotación de los centros imperiales en contra del mundo. Eso ha sido parte de la norma, pero había cierto andamiaje jurídico que permitía hacer resistencia o que permite hacer resistencia o que permite en dado tiempo llevar a la justicia a los genocidas, ¿no? Ahorita justamente se están cumpliendo años y se están encontrando identificaciones y cuerpos del genocidio que hubo en la antigua Yugoslavia, de Srebrenica, ¿no? Un brutal genocidio en donde la negligencia de las Naciones Unidas y la negligencia de la comunidad internacional permitió un crimen brutal de lesa humanidad a cuyos perpetradores se ha sancionado y gozan de cadenas perpetuas. Y eso es lo que quieren evitar Marco Rubio, Donald Trump, Benjamín Netanyahu, que tarde o temprano les llegue la justicia. Ellos saben perfectamente bien que están cometiendo crímenes, saben perfectamente bien que están cometiendo genocidios. Sus intentos de borrar todo tipo de pruebas, sus intentos de tergiversar la verdad, sus intentos de aplicar la hasbara para tergiversar la realidad y engañar a todo el mundo a partir de la propaganda, están fracasando. Y están fracasando en la subjetividad, en la cultura, en las mentalidades del mundo,
aunque ellos gobiernan, aunque ellos dominan, fracasan en su intento de imponer la narrativa, y saben que tienen los días contados si continúa la lucha de los pueblos por la verdad, por la justicia, si continúan existiendo instituciones que puedan abrir carpetas, investigaciones, juicios y que sean vinculantes para ser juzgados y para ser llevados frente a los tribunales y para ser hechos prisioneros. Entonces están intentando destruir todo el andamiaje que pueda permitir cualquier atisbo de justicia en un futuro inmediato o en un futuro de mediano plazo, atacando a la Corte Penal Internacional, ¿no? Y lo hacen de manera abierta, burda, grosera, porque si bien llevan las de perder en la imposición de la narrativa a nivel global, tienen el poder económico y tienen las herramientas políticas para llevar a cabo ese crimen. Pero lo que nosotros, el llamado al que tenemos que acudir es justo a observar, ¿no? ¿Cuál era el mundo, ¿no?, que necesitó de estas instancias, como la ONU o como la Corte Penal Internacional, ¿no? Como la Haya, ¿no? Como los diferentes acuerdos, tratados, disposiciones de defensa de derechos humanos, ¿no? Ese mundo que requirió de estas herramientas era el mundo que permitió el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que permitió la confrontación de la Segunda Guerra Mundial y que permitió posteriores crímenes de lesa humanidad que laceran la historia de nuestros pueblos, ¿no? Y el mundo al que nos quiere llevar el trumpismo, gente como Javier Negre, gente como la perrita de Trump, ¿no? Gente como los dictadores latinoamericanos como Bukele, como Milei, ¿no? El mundo al que nos quieren llevar es un mundo en donde no exista el derecho internacional, en donde no se reconozcan los derechos humanos y en donde no haya ningún tipo de legalidad que pueda frenar o poner en entredicho el ejercicio del poder autoritario, vertical y totalitario del gran capital. Y a ese mundo es al que nos está llevando esta pandilla de dictadores encabezados por Trump, pero que se expanden por todo el planeta, ¿no? Entonces tiene mucho que ver esta amenaza, ¿no?, de destruir la Corte Penal Internacional. Está totalmente vinculado con la convocatoria a 60 gobiernos para crear un bloque macartista del siglo XXI para perseguir a la izquierda internacional, bajo este fantasma absolutamente burdo y ridículo del terrorismo transnacional de extrema izquierda, ¿no? Pero el llamado que están haciendo es una junta autoritaria, una junta totalitaria para perseguir a todo tipo de oposición democrática, humanista, ecologista, crítica, pacifista, ¿no? Poniéndoles el membrete de extremistas de izquierda, terroristas, narcoterroristas, y abrir una persecución del nivel de lo que estamos viendo en Estados Unidos con el ICE, ¿no? Por si alguien tiene dudas, por si alguien no está llamado a la preocupación, por si hubiera quienes creyeran que esto no es una cosa seria, que son bravuconadas del delirante agente naranja, sí lo son, pero además tiene un contenido de peligro porque es un asesino y está imponiendo un régimen criminal y terrorista que ya ha asesinado 17 conciudadanos mexicanos, ayer asesinaron a un ciudadano colombiano, todos los días están anegando de sangre el territorio estadounidense con sangre latinoamericana, con sangre de personas racializadas, y ahora están dirigiendo sus baterías a nivel internacional contra todo tipo de resistencia, contra todo tipo de crítica, contra todo tipo de oposición, a la que ya van a llamar terrorismo transnacional de extrema izquierda, ¿no? Y eso está totalmente articulado con las amenazas en contra de Cuba y con la guerra en contra del pueblo de Irán y con el financiamiento, ¿no?, estos 50,000 millones de dólares que aprobó la OTAN para seguir calentando la guerra en Ucrania. Está totalmente vinculado el régimen de guerra y el sistema apocalíptico al que nos está llevando el 1% de la población mundial. Trump es su representante, pero es una clase social la que está haciendo todo esto, mi querido Vicente.
Y la hipocresía, ¿no? Porque dicen, Claro. vamos contra los narcogobiernos. Güey, le diste el perdón a Juan Orlando Hernández, no mames. El que sí estaba en el bote por narco cuando era presidente de Honduras. Y luego, tanto han criticado a Maduro, y no estoy diciendo que lo defiendan ni nada por el estilo, pero Bukele nuevamente será candidato el próximo año por su partido, buscando la reelección. ¿Cuánto? Por tercera ocasión ya. ¿Y eso qué es? Bueno, nada más ahí para dejártelo y cerrar con tus reflexiones. Sí, bueno, es que es el mundo al revés, ¿no? El, a lo que, por ejemplo, para pretextar esto de la destrucción de la Corte Penal Internacional, pues el Marco Rubio dice que peligra la soberanía estadounidense. ¿A qué le llama soberanía estadounidense? ¿No? Y abunda diciendo porque hay investigaciones en contra de aliados, llámese Netanyahu, Israel, y en contra de ciudadanos norteamericanos, que son en realidad son criminales de guerra que han cometido crímenes de guerra en Afganistán, en Irak y en Siria, ¿no? Y en otros territorios, ahora pues están vinculados al financiamiento en el genocidio en Gaza, en Palestina, ¿no? Entonces, a lo que ellos le llaman soberanía es a la impunidad de cometer crímenes de guerra, ¿no? En el caso de la democracia, a lo que ellos llaman democracia, la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, ¿no? Es la defensa de las pandillas narcoterroristas que están enquistadas en los gobiernos, encabezadas por los títeres impuestos por el trompismo, como Javier Milei, como Bukele, como Novoa, como Cast, ¿no? Pronto tendremos a De la Espriella, aunque va a tener resistencia, va a haber lucha, pero De la Espriella ya antes de ser presidente ya está llamando a todo tipo de crítica y todo tipo de oposición, ya los llama guerrilleros, está preparando grupos, De la Espriella está preparando grupos de paramilitares para ir a asesinar y bombardear a sus opositores, ¿no? Y a eso es a lo que el trompismo llama democracia, a eso es a lo que le llaman derecho, ¿no? Y a eso es a lo que le llaman libertad, a la imposición de los intereses de unos cuantos beneficiarios del sistema de explotación global, ¿no? Esos intereses impuestos a sangre y fuego en contra de las mayorías populares, en contra de las comunidades indígenas, en contra de las mujeres, en contra de las niñas y los niños, en contra de la diversidad sexoafectiva, en contra de cualquier tipo de auténtica libertad de la humanidad, ¿no? Es el régimen sanguinario del capital, el fascismo, la política de terror del capital en contra de la clase trabajadora y en contra de los pueblos del mundo, con rostro. ¿Qué rostro tienen? El rostro de Donald Trump, el rostro de la Espriella, el rostro de Novoa, el rostro de Bukele, el rostro de Milei, que son los dictadores del siglo XXI y que sirven a un solo amo y es al capital. Y el capital incluye al narcotráfico. Si hay un narcoestado y si hay un narcoimperio, y si hay un narcoterrorismo, es el narcoestado, el narcoimperio y el narcoterrorismo de Estados Unidos, ¿no? Pruebas sobran. Dice la DEA que el narcotráfico y el gobierno de México son uno mismo. No es cierto. La realidad es que el narcotráfico y la DEA, la CIA, el FBI y el sistema político y financiero en Estados Unidos son uno mismo. Hmm. Es el narcoimperialismo y no hay fuerza que pueda con eso, sino es la unidad de los pueblos, la organización de los pueblos y la conciencia libre de los pueblos, mi querido Vicente. Mi querido Molay Maza, como siempre es un deleite escuchar tu análisis. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus espacios? Que amor con amor se pague, Molay. Pues todos vámonos el 26 de julio a la marcha de solidaridad con Cuba, eso es lo que hay que hacer ahorita, todos hay que poner en la agenda 26 de julio, 10:30 de la mañana, del hemiciclo Juárez a la antigua embajada del narcoimperio estadounidense, para expresar nuestra solidaridad con la revolución cubana, con su pueblo y con su proyecto de emancipación humana. Y pues acá nos vemos, Molay Maza, me encuentran en Facebook, Molay-Maza en X, Molay otra vez en TikTok, y ahí ¿cómo se llama el otro? En Instagram, algo Molay, algo, ya no me acuerdo cómo se llama la cuenta. Molay, Molay. Se escribe Y en Molay, la se pronuncia 4TV. Molay. En la 4TV, ahí visítennos, busquen la 4TV en YouTube, ahí están nuestras humildes contribuciones
al conocimiento de diferentes perfiles a los cuales entrevistamos y aprendemos mucho de todas las personas con las que conversamos allí. Y nuestro programa Demosicratos, que intenta hacer también una propuesta crítica y un poco divertida para la militancia, para el movimiento y para el público en general. Y pues siempre, siempre agradecido con Sin Censura, contigo Vicente, con Ceci y con todo este auditorio crítico consciente. Y nos vemos el 26 de julio, mis queridísimos camaradas. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Molay, Molay Más Ontiveros, maestro que habla sin pelos en la lengua, Gracias. sin censura todas las semanas aquí en este espacio libre como el viento. Déjeme saludar a otro maestro, al querido Ricardo Peralta, porque también vamos a continuar con este tema de Javier Negre y esto que publica